comercio, para que todos entendamos que es el ámbito multilateral donde se negociaban todas las aperturas al comercio en distintos niveles y en distintos contenidos, no se negociaban, no estaban en discusión los subsidios, el apoyo interno subsidios y apoyo interno básicamente que ofrecen los países a los productores agrícolas y al sector agrícola interno doméstico. Eso es lo que la Unión Europea no estaba dispuesto a discutir porque, entre otras cosas, su sector agrícola se emerge y se hace competitivo solamente o casi solamente a través de estos elementos. Estos han sido políticas soberanas de la Unión Europea para promover el desarrollo del sector agrícola y para subsanar un agujero bastante importante que tuvo casi al inicio de conformación de la Unión Europea, y es que no se autoabastecían sus alimentos por sí solas, dependía de la importación de alimentos, algo tan básico y tan importante para cualquier país que es poder alimentar a su propia población, no lo estaba pudiendo hacer la Unión Europea. Para poder hacerlo, se hizo uso de una serie de políticas, un paquete de políticas que implicaban sendos subsidios a los productores agrícolas, apoyo interno en diversidad de sectores para promover que el sector se desarrollara y pudiera hacerse, ser autoabastecida. En un momento la Unión Europea pasó de poder autoabastecerse a exportar estos productos agrícolas y a ser competitivo en el afuera con esos productos. Nadie puso en cuestionamiento, y esto es algo que vale la pena discutirlo, nadie puso en cuestionamiento la legitimidad y la soberanía con la que la Unión Europea implementó esas políticas, porque nadie debería poner en cuestionamiento que un país pudiera tener la capacidad, haciendo uso de sus políticas internas y soberanas, de poder desarrollar un sector tan estratégico como es el alimentario. Sin embargo, hay muchas de las disposiciones que contienen este tipo de acuerdos que sí ponen en cuestionamiento las políticas domésticas para el desarrollo de ciertos sectores. Y es eso quizás, y es en lo que yo me querría detener más en esta presentación, y es cómo las reglas, como las normas, como las condiciones y las cláusulas, que es política también eso, imponen una serie de restricciones y extorsionan lo que es la libertad y el margen de maniobra de los países y de los estados para implementar políticas públicas que desarrollen unos sectores en detrimento de otros quizás, o que apelen a una estrategia de desarrollo país, desarrollo productivo en libertad, ¿no? Es un poco los contenidos de este tipo de acuerdos y de cómo se negocia a nivel internacional el comercio. Esto no es solo de los acuerdos de asociación de la Unión Europea o solo de los tratados de libre comercio. Así está planteada la agenda de negociación internacional respecto a todo, porque así es que se plantea la negociación del libre comercio, con este tipo de cláusulas, condiciones y disposiciones que restringen, desde nuestra opinión, el margen de maniobra de los estados para luego implementar políticas públicas. En cuanto a los capítulos, algunas consideraciones, que esto ya lo veníamos diciendo. Hay un capítulo de inversiones en el acuerdo de asociación, hay un capítulo de servicios, hay un capítulo de propiedad intelectual. Repito, nosotros no tenemos las últimas ofertas, sabemos que han habido algunos intercambios en los últimos año y medio, 2 seguramente, pero no conocemos cuáles son esos contenidos. Eso es algo también que es importante ponerlo sobre la mesa. La forma en que se hacen estas negociaciones muchas veces impide que haya un contralor respecto a lo que estamos ofreciendo como oferta, a lo que estamos restringiendo y no colocando en nuestra oferta en la negociación. Y si bien esto tiene un componente bastante técnico y es bastante duro de codificarlo cuando uno no es experto en la materia, sí creemos que es importante que se abra a la discusión, que se pueda intercambiar respecto a lo que esto podría implicar o no para nuestro país. En cuanto al capítulo de inversiones, las clásicas cláusulas de trato nacional y nación más favorecida están incluidas o estaban incluidas. Estas impiden que se discrimine a favor de inversiones nacionales, de inversionistas nacionales o de empresas nacionales en la promoción de políticas de desarrollo, por ejemplo. Hay una prohibición expresa de los requisitos de desempeño, que es que a los inversionistas no se les puede pedir que empleen, por poner un ejemplo, X cantidad, X porcentaje de mano de obra nacional en las inversiones que van a implementar, van a desarrollar en el país. Hay un capítulo de inversiones que es el gran interés histórico de la Unión Europea porque es altamente competitiva en este sector.
el punto de partida para la negociación dentro del acuerdo de asociación es lo que ya está negociado dentro de la Organización Mundial del Comercio, o sea que el acuerdo de asociación con el Mercosur era a partir de lo ya negociado en la OMC y más, siempre era plus. El formato de listas negativas, que es algo que ahora está bastante en discusión y sabemos bastante de lo que es porque en el TISA se lo maneja de esa manera, no fue aceptado en ningún momento por el Mercosur. El capítulo de propiedad intelectual también muestra un poco la lógica contradictoria de lo que es la negociación en términos de libre comercio y de lo que se impone desde los grandes actores globales, porque está basado en la promoción de lo que son los derechos de propiedad intelectual. Entonces, al revés de lo que se hace en otros capítulos, que es promover la liberalización, levantar todas las reglas, levantar todas las restricciones para la negociación en esos acuerdos, en propiedad intelectual lo que se hace es regular, es imponer las condiciones, es que los países homologuen lo que ya está establecido como derecho de propiedad intelectual, que firmen todos los acuerdos que ya existen, o sea, regular todo. ¿Por qué? Porque esa regulación lo que permite es defender o amparar y garantizar los intereses de los inversionistas. Bueno, agricultura sigue siendo el principal frente de controversia, esto que les mencionaba, el interés ofensivo y defensivo. Y después, un último punto es las asimetrías que implica este acuerdo, ¿no? Y que las asimetrías que también implicará si se lo negocian en dos velocidades distintas. No podemos pensar que porque sí Argentina está estableciendo un no al acuerdo o lo ha detenido en la negociación en la interna, ¿no? Sería bastante subestimar la capacidad de negociación de Argentina y lo que son sus intereses, creer que lo único que ha establecido en esta agenda es decir no, no, no. Claramente la negociación en dos velocidades con tres países por un lado y otro tiene el riesgo casi que inevitable de que el Mercosur se rompa como lo conocemos hasta ahora, a pesar de que claramente tiene muchísimas falencias el Mercosur. No creemos que para Uruguay salir del paraguas de lo que implica el Mercosur va a ofrecer una ventaja comparativa en la negociación en este tipo de acuerdos o en la negociación en la arena internacional a secas. Y también discutir un poco, yo creo que deberíamos discutir y preguntarnos bastante sobre esa creencia de que un mal acuerdo parece que es mejor que un no acuerdo. Y siempre es así, y ese argumento estuvo sobre la mesa cuando se quiso firmar, y finalmente se firmó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos y cuando se quiso firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Me parece que vale la pena discutir estos elementos y vale la pena plantearlos desde el rol del Estado, ¿no? y el alcance que en nuestro país los últimos 10 años ha tenido el Estado en volver a colocarse en el centro, en volver a ser un actor activo y protagónico en lo que son las políticas públicas en nuestro país y cómo esas políticas públicas están apelando a generar una estrategia de desarrollo, ¿no? Que deje de colocarnos en un lugar, en un país en vías de desarrollo y nos coloque al menos en un estadio mejor posicionado para negociar frente al mundo y para negociar con nuestros vecinos más cercanos.